Pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la presentación del libro Sin paternidad no hay libertad, la tiranía del género. Su autor, Francisco Martínez, hoy está aquí con nosotros. Es ante todo un padre de familia. También es un murciano de pro. Y a raíz precisamente de la aprobación en Murcia de la Ley de Igualdad Social de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, Francisco se lanzó al campo del activismo ciudadano creando la asociación Libertas. Desde esta asociación, Francisco ha querido defender la familia desde una antropología cristiana, resaltar la importancia de la familia natural fundamentada sobre el matrimonio de un hombre y una mujer, pero también ha querido defender la objeción de conciencia de padres, profesores y personal sanitario frente a cualquier imposición ideológica. Como entenderéis, los fines de Libertas engarzan perfectamente con el ideario de Aztoir y por ese motivo estoy hoy encantado de tenerle en nuestra casa. Muchas gracias también, Francisco, por haber querido contar con Aztoir para colaborar en la presentación de tu libro. Como sabéis, España y en realidad en todo el mundo occidental estamos sufriendo un ataque de una nueva ideología perversa, una ideología que quiere destruir la base de nuestra sociedad. La ideología de género se ha ido imponiendo en la sociedad a través de los medios de comunicación, del mundo de la cultura y de las leyes que han roto, en muchos casos, la convivencia entre hombre y mujer, enfrentándolo. Sin embargo, asociaciones de la sociedad civil, como Libertas o como Aztoir, hemos ido consiguiendo detener o en algunos casos ralentizar el avance de esta perversa ideología de género. Y lo hemos hecho desenmascarando la maldad intrínseca que contiene. Desde hace ya muchos años, los ideólogos de género se han ido introduciendo en las escuelas, todos lo sabemos, con un objetivo muy claro, que es adoctrinar a nuestros hijos desde su más tierna infancia, en la edad que es más fácil manipularlos. De todo esto habla Francisco Martínez en su libro Sin paternidad no hay libertad, la tiranía del género, donde plasma la labor constante e ininterrumpida de los ideólogos y los activistas de géneros por introducirse en las escuelas. El libro que hoy presentamos es uno de los pocos ensayos que se han escrito sobre la ideología de género. Diría que es una obra imprescindible para los que participamos en esta guerra cultural, ¿no? Como lo denominaron los americanos ya hace muchos años, la Culture War. Casi me atrevería a decir que este libro es un arma que debemos de añadir a nuestro arsenal los que libramos esta guerra cultural desde el lado de la defensa de la libertad y los derechos fundamentales. La presentación del libro Sin paternidad no hay libertad constará de 3 partes. En primer lugar, Francisco Martínez nos hablará de su obra. A continuación, Luis Losada, periodista y vicepresidente de la Junta Directiva de Aztoir, le hará a Francisco una breve entrevista. Y por último, Luis abrirá un breve turno de preguntas. De nuevo, muchas gracias, Francisco, por investigar, por dedicar tiempo a investigar y a diseccionar la ideología de género. Y felicidades por tu nuevo libro. Muchas gracias. Antes de que empiece a hablar, un par de avisos. Tienen un papel en las mesas. Si quieren hacer alguna pregunta, por favor, escríbanla. Y en el turno de preguntas, pues la leeremos. Y el segundo aviso es que aquí hay libros, así que si después de la presentación quieren adquirir uno, pues lo pueden hacer. Adelante, Francis. Bueno, pues vamos a ver. Muchas gracias por estar aquí. Para mí es un honor, como siempre, la acogida que todo el equipo de Aztoir, Ignacio y todo su equipo siempre me ofrecen. Y bueno, no tengo otra palabra que agradecimiento, lo demás sobra. Vamos a ir a concretar porque el tiempo vuela. Bueno, el libro que tengo entre mis manos, hubo alguien que me aconsejó que este título era un poco ambiguo, un poco raro. Dice, sin paternidad no hay libertad. Es una palabra polisémica, la palabra paternidad, ¿no? Y a mí me gustó porque digo, yo sé lo que quiere decir, pero
crea dudas, pero provoca la necesidad de saber lo que significa este título. Y por eso tiene su gancho. Y por eso lo dejé. La palabra paternidad, como digo, es una palabra polisémica. ¿Qué significa el título? ¿Que si no soy padre no soy libre? ¿O que si no tengo padre no soy libre? Ahí estará. Bueno, pues todos los estados totalitarios que han aspirado a imponer el totalitarismo, siempre los grandes dictadores, en el siglo XX tenemos varios ejemplos, fascismo, marxismo, el régimen nazi, todos han sabido siempre que eliminando la paternidad se deja al individuo totalmente vulnerable, fácil de controlar, a la intemperie y absolutamente sin un axis donde sostenerse. Es decir, los estados totalitarios, el ejemplo del marxismo es muy claro, ¿no? Lo que pretendió y lo que pretende todavía, porque sigue en vigor, es sustituir a la familia por el Estado. El Estado es el papá Estado que se llama. De modo que esa savia que viene de nuestros antepasados, de nuestros padres, de nuestros abuelos, su experiencia de vida, sus enseñanzas, lo que nos transmiten, que además nos lo transmiten para nuestro bien, porque en la familia se da una circunstancia que no se da en ningún otro ámbito de la sociedad, y es que en la familia se dan unos vínculos que son gratis. Tú amas a tu hijo porque sí. ¿Por qué me quiere mi padre y mi madre? Porque sí. ¿Por qué te quiero? Porque sí. Porque eres mi hijo. No me tienes que devolver nada a cambio. No. Entonces, claro, el padre y la madre quieren el bien del hijo a toda costa. No le importa que sea guapo, feo, más listo, más tonto. Es un vínculo de amor natural, la paternidad. Entonces, el Estado quiere sustituir la familia, porque así, como he dicho, consigue un individuo, un marioneta. Y eso lo han entendido siempre. Ya no se trata de asaltar el Palacio de Invierno, sino de sustituir la familia y de controlar al individuo. Hoy en día, la revolución que se está produciendo es una revolución silenciosa, una revolución que busca ese fin, busca dejar al individuo para que el Estado sea el que le va a decir todo, lo que tiene que comer, cómo tiene que vestir, cómo tiene que hacerlo en la cama, lo que es correcto, el estilo de vida, lo que es recomendable en la sexualidad, todo, le va a decir todo. Si no tiene que comer carne porque afecta al cambio climático, si no tiene que no sé qué, le va a decir todo lo que tiene que hacer. Y de ese modo, pues, lo va a controlar. ¿Cuál es uno de sus enemigos fundamentales? Pues la familia. Por eso yo digo en mi libro que sin paternidad no hay libertad, porque el hombre sin familia se vuelve un esclavo de su nuevo papá, que ese papá ya no le quiere, ese papá no le quiere, como su papá y su mamá. Ese papá lo que hace es, lo que quiere es controlarlo, dominarlo y hacerlo su esclavo. De ahí el título. Entonces, hoy en día, como decía, no se trata de asaltar el Palacio de Invierno. Hoy en día, el que quiere controlar se ha dado cuenta, o sea, el poder que quiere controlar al individuo se ha dado cuenta que tiene unos enemigos que hay que destruir, ¿no? Por ejemplo, la Iglesia Católica o la religión cristiana, la civilización cristiana es un adversario a batir y, sobre todo, como he dicho, la familia. ¿Y cómo hace el cirujano social para destruir la familia? Porque todo esto viene orquestado. Es muy importante que ustedes comprendan que esto no es una cosa que surge de la nada. Esto viene todo muy orquestado. Están los memorándum de todos los proyectos globales de la ONU,
y solo hay que investigarlo. Esta cirugía social que se está haciendo en Occidente está todo muy diseñado y muy orquestado. Pues lo que se está haciendo es invadir la cultura. Ahora esta revolución, como digo, ya no es una revolución de lucha física, de sangre por las escaleras rodando, no, es una revolución cultural, lo que viene a llamarse el marxismo cultural. Es decir, ahora, controlando la cultura, se controla al individuo, controlando la cultura. ¿Y qué ha hecho, digamos, el cirujano social? Controlar medios de comunicación, todos los periódicos, radios, televisiones, controlar la universidad, controlar la educación, fundamental. Porque los niños son como una hoja en blanco y ahí se puede escribir lo que se quiera. Y la educación, fundamental. ¿Y cuál es la herramienta por excelencia que utiliza el marxismo cultural? Ahora diremos lo que es el marxismo cultural. Para digamos, esta batalla de hacer un cambio en la sociedad, de destruir la familia y dejar al individuo vulnerable y fácilmente dominable. ¿Cuál es la herramienta? ¿Cuál es el instrumento? La ideología de género. Ese es el instrumento por excelencia que está utilizando el marxismo cultural, o sea, este control de la cultura, está utilizando una herramienta que es la ideología de género. Entonces, la ideología de género es una herramienta, en realidad. Una ideología es un cuerpo doctrinal que tiene unos dogmas y que cualquiera puede adherirse a una ideología que circula por ahí, por el espacio sideral, ¿no? Alguien te propone una ideología, unas ideas, un proyecto de lo que sea, y tú te puedes adherir voluntariamente si crees que eso te va a dar la felicidad. ¿Cuál es el problema que tenemos? No es que circulen ideologías por el mundo, que hay muchas. Hay gente que cree en los extraterrestres, hay gente que piensa que es muy bueno hacer yoga, hay gente, cada uno piensa lo que quiere. No ese es el problema. El problema es cuando el Estado coge esa ideología, la hace propia y hace de ella su instrumento de poder. Es decir, ese conjunto de ideas, con dogmas, como si fuera un credo, se convierten en la nueva religión oficial. Y eso es lo que está sucediendo. Cuando se estataliza la ideología, ese es el problema que tenemos. Porque el Estado coge esas ideas y las hace, como digo, suyas, y hace una religión oficial, una religión sin Dios, que es una ideología, pero esos dogmas son la verdad. ¿Qué hace el Estado cuando hace suya una ideología? Pues promueve, financia, da dinero y subvenciones y ayudas y todo tipo de prebendas a aquellos que adoptan esa religión oficial, entre comillas, esa ideología, y por otra parte castiga, penaliza, multa y sanciona y persigue y condena al ostracismo a todo aquel que se le ocurra discrepar de la religión oficial. Por eso, lo preocupante no es que existan ideologías, lo preocupante y lo grave es que el Estado ha hecho suya esa ideología. Entonces, digamos que el marxista se ha disfrazado de abuelita bondadosa, dice, de progresista, ¿no? La palabra progresista es una palabra muy bonita, de progreso, de avance, suena de no estancamiento, pero en realidad el progresista es un marxista disfrazado de abuelita bondadosa, lo que quiere es comerse a Caperucita, y eso está claro. ¿Y qué es lo que hace el progresista? Pues el progresista te impide la libertad de expresión, impide que tu mensaje llegue a nadie, te lo impide por todos los medios, es decir, en todos los medios de comunicación
coacciona a todo el mundo del periodismo para que nadie le lleve la contraria a esta ideología, subvenciona a aquellos medios de comunicación que la favorecen y sanciona mediante leyes que se llaman de odio y todo ese rollo, que es un recurso muy sorprendente, pero sanciona y coacciona a todo aquel que se le ocurre discrepar. El progresista no quiere que tú hables, no quiere que, especialmente entusiastas de esto son las universidades, los jóvenes universitarios, de no querer que el mensaje discrepante o disidente llegue a nadie. Si hay un intento en la universidad, que se supone que es el lugar de la luz, donde todo se puede debatir, donde todo se puede discrepar, allí se impide cualquier opinión disidente. Porque el progresista se cree que él sabe lo que es lo correcto, lo que es la verdad, él lo sabe. Normalmente el progresista, y cuando digo progresista me refiero a este marxista escondido, disfrazado, este progresista normalmente no tiene hijos, tiene uno o ninguno, pero él sabe lo que es correcto para los hijos de los demás. Él lo sabe. No le pregunta a los padres de si es bueno o de si es malo, eso da igual. Él sabe lo que es lo correcto. ¿Por qué? Porque yo supongo que tendrán un don para saber lo que es correcto. Y ellos tienen derecho a educar a los hijos de los demás según sus ideas. Los demás no. O sea, es una imposición en toda regla, de una manera disfrazada y de una manera, digamos, silenciosa. Las etapas que se usan para hacer esta cirugía social son 4 etapas. Según yo he estudiado, son 4 etapas. Primero hay una etapa, porque las leyes en un mundo democrático, entre comillas, como es el occidental, no se pueden implantar de un día para otro, porque si no la gente saltaría y protestaría si no está de acuerdo con unas leyes que les parezcan abusivas, ¿no? Entonces, hay gente que piensa que estas leyes han aparecido así de golpe, de la noche a la mañana, unas leyes coactivas, totalitarias, que nos impiden la libertad de expresión, de opinión, de conciencia, de educar a nuestros hijos, todo eso, y dice, ¿cómo ha podido ser? No surgen así de la noche a la mañana. El cirujano de género, o sea, el cirujano de la ideología de género, el cirujano social, lleva décadas haciendo una labor de normalización. Porque la ley debe estar informada por la opinión pública, o sea, debe estar informada por lo que la gente considera que es bueno, que es justo, porque si no saltarían rápidamente en contra. ¿Qué ocurre? Que para que se pueda aprobar una ley, primero hay que hacer una labor de lavado de cerebro. Y eso se llama la etapa de normalización, que es la primera etapa. ¿En qué consiste la etapa de normalización en la ideología de género? La etapa de normalización en la ideología de género consiste en, durante décadas, a través de todos los medios de comunicación y toda la cultura que ya está en manos de toda esta izquierda marxista, absolutamente en España está absolutamente en sus manos, pues empiezan a hacer la normalización. ¿En qué consiste la normalización? Pues se hace visible lo que interesa y se oculta lo que no interesa. Se pone el foco sobre lo que quieren que sea la verdad, esta es la verdad, y ahí se pone el foco. Y todo lo demás se oculta. Se magnifican, por ejemplo, la presencia de los homosexuales en televisión, en los concursos de todo, de cocina, en la serie, en qué serie no aparece un homosexual o una lesbiana. Además, todos son fantásticos, porque no encontraremos, pues, a lo mejor un negro puede hacer el bien o el mal, o un alto hace el bien y hace el mal, o un pelirrojo, o yo qué sé, todo el mundo, o un heterosexual. Pues habrá gente que haga el bien, como todo, hijo de vecino. Siempre hay gente que hace el bien y que hace el mal en las películas, en las series. Homosexual no. Homosexual es una persona extraordinaria, magnífica. Todo el mundo le pide consejo. Los adolescentes le piden ayuda, consejo, lloran en su hombro. Es una persona fantástica. Nunca le irá a hacer nada que sea... Además, es el ejemplo a seguir. Todos quieren ser como él porque es una maravilla. O sea, todo está manipulado. Cada 17 minutos, cada 17, 18 minutos, se produce un mensaje de género en la televisión. Subliminal o en anuncios,
hasta los dibujos animados ya aparecen, en las series, en los documentales, continuamente. Eso es un pum, 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 machacón. Supongo que habrá homosexuales que sean bellísimas personas, pero también supongo que habrá alguno que haga alguna trastada, ¿no? Digo yo, como todo el mundo. Pues no, señor, aquí no. Y así pues aparecen, ganan concursos de belleza, de canción, de cocina, súper sobredimensionados. Son presentadores de los programas más de mayor audiencia, siempre se verán ahí. Normalización. Segunda etapa, victimización. La etapa de victimización es una falacia argumental que se ha utilizado siempre, los romanos, los grandes filósofos de Sócrates, etc. Siempre han utilizado eso está estudiado ya, porque la psicología del ser humano no ha cambiado. Nosotros siempre, han pasado siglos y siglos, seguimos teniendo las mismas emociones. El ser humano, por naturaleza, se pone de parte del débil. Si alguien ve una injusticia, inmediatamente se pone de parte del débil, porque le sale natural. El hombre está llamado a la justicia en su corazón, en su interior. Y entonces, cuando alguien ve una injusticia, inmediatamente se pone de parte del débil. Entonces, la falacia argumental, que se llama ad misericordiam, que decían los romanos, los filósofos romanos, es una manera de bloquear la razón a través del victimismo, o sea, de magnificar el sufrimiento de la víctima. Entonces, en esta segunda etapa, lo que hacen es sacar en televisión, en radio, en no sé qué, continuamente gente que sufre. Por ejemplo, cuando se aprobó el aborto, lo que hacían era una niña de 15 años, que la han violado, que no tiene dinero, que es incapaz de salir adelante, que va a dejar los estudios, que además el novio la ha abandonado, los padres la han dejado tirada. Entonces, si a alguien se le ocurre decir que está en contra de que aborte, es que es una persona sin corazón, no tiene corazón, es una persona desarmado. Inmediatamente, si a alguien se le ocurre decir que no a eso, pues lo señalan como un retrógrado, como un monstruo sin alma. Siempre el victimismo y magnificando el problema, porque eso es un caso entre 1 millón, pero se magnifica y se exagera, para luego, cuando ya se ha conseguido bloquear la razón, ya se aprueba la ley y luego ya, como decimos en Murcia, se levanta el tablacho y la acequia ya llega con el derecho al aborto y lo que haga falta, ya no importa nada. Pero primero se hace una labor de lavado de cerebro previa, que es la victimización. Lo mismo pasa con los homosexuales, perseguidos, humillados, documentales, un niño que sale, que se han reído de él en el colegio, que el trans, que llora, y todo el mundo ahí con la lágrima. Lo mismo con lo de la violencia de la mujer, continuamente ocultando otras realidades que existen, centran todo en la violencia contra la mujer. Que algunos me llaman negacionista. Yo no niego que existe violencia contra las mujeres. O sea, contra la mujer no, contra mujeres concretas, porque no es un ente abstracto la mujer, son mujeres concretas. Yo no lo niego. Lo que pasa es que eso, siendo verdad, el mensaje que se traslada es falso. ¿Por qué? Porque si yo ahora mismo apago las luces y un foco va directamente a esta silla, estoy diciendo que solo existe esta silla en este salón. Y todo el mundo ve solo esta silla. No ve lo demás. Para saber cuál es la verdad hay que encender las luces. ¿Por qué ocultan los asesinatos que hay de mujeres a hombres en las estadísticas oficiales? ¿Por qué se ocultan los asesinatos y la violencia que hay entre lesbianas, entre parejas de lesbianas? ¿Por qué se oculta a la opinión pública, nos tratan como idiotas, las muertes que hay de niños? Porque no interesa que se sepa todo eso, porque casi el 70% de las muertes de niños es a mano de sus madres. Y entonces eso no interesa, eso contradice el dogma, por lo tanto hay que ocultarlo. Hay que apagar las luces y que solo se vea lo que yo quiero que se vea. Y eso es una mentira. No es que sea mentira,
es que al ocultar el 95% de la información estoy mintiendo, estoy manipulando a la gente. Entonces es una falacia el victimismo. La tercera etapa es la etapa de una vez que ya la gente ya ha bloqueado la razón y está diciendo hay que hacer algo, la gente está sufriendo, pobrecito, la persecución. Inmediatamente ya está todo el mundo preparado para aprobar las leyes. Entonces se aprueban las leyes. Es la tercera etapa, hemos dicho normalización, victimización y leyes, legalización, estatalización. Las leyes. Ya se aprueban las leyes y nadie se opone. ¿Qué está pasando? Se están aprobando las leyes y ya casi nadie se alza en contra, no se produce una revolución que debería de haber contra leyes que asaltan derechos fundamentales, libertad de expresión, libertad de opinión, libertad de conciencia de los profesionales de la medicina, de los profesionales de la educación, colegios con ideario propio, y cosas tremendas como, por ejemplo, ya que nos quieren quitar la patria potestad de nuestros hijos. Y nadie se mueve. ¿Por qué? Porque ya ha habido 2 etapas previas que han bloqueado nuestra fuerza, nuestra capacidad de reacción. Cuando se produce la etapa de la legalización, ya es que la gente ya está preparada, el caldo de cultivo está preparado. Y ya no reacciona casi nadie. Deberían de estar con leyes como, por ejemplo, que se han cargado el Estado de Derecho, al quitar la presunción de inocencia, que es un disparate jurídico, eso es una aberración monstruosa, eso es cargarse el Estado de Derecho. Si un Estado de Derecho sin presunción de inocencia no es un Estado de Derecho. Es ya decir, la gente es culpable por naturaleza, previamente, preventivamente, cuando eso es un disparate. O sea, hay un aforismo latino que dice, dami factum, dabo tibius. Dame hechos y te daré derecho. Dame hechos, es decir, hechos demostrados, para poder culpar a alguien y condenarlo. No suposiciones. En cambio, con estas leyes que se cargan la presunción de inocencia, la carga de la prueba cae sobre el acusado. Eso es un disparate. Los colegios de abogados tenían que estar en huelga de hambre. Y aquí no hace nadie nada. Legalización. Ya se han aprobado leyes tremendas y nadie dice nada. Y por último, ya con esto termino, la última etapa, que no se pone en práctica hasta que todo el mundo ya ha aceptado las leyes, se han consolidado, primero a nivel regional, se buscan fórmulas para que nadie las pueda alegar contra ellas, para que estén metidos en todo, desde el preámbulo hasta... está en todo, de forma transversal. La ley no se puede quitar 5 artículos, ni 7 ni 10, es que todas las leyes están impregnadas de ideología. Contaminadas, esa es la palabra. Pues entonces, cuando ya se han aprobado esas leyes, luego se aprueban leyes de rango superior, ya, leyes ya a nivel estatal, leyes orgánicas, que eso está al caer, con este nuevo gobierno lo veremos. Y a partir de ahí ya viene la última etapa, que es la etapa de la tiranía. Normalización, victimización, estatalización, o sea, leyes y tiranía. Y la tiranía es terrible. La tiranía es terrible. Ahí es cuando ya solamente un grupo de valientes, de un 10%, un 7%, un 5%, se rebelan. El resto están todos ya... Una parte están bloqueados porque tienen miedo, otra parte están con el cerebro lavado, que se han creído la ideología y la han asumido como buena. Hay una parte con el cerebro lavado, que se la han creído. Hay una parte que tienen miedo, que están metidos en una espiral del silencio, como decía la filósofa Elisabeth Noel Neumann, alemana, que decía, hay una gente que tiene miedo a significarse, tiene miedo a que lo señalen, a que le digan que es un intransigente, un retrógrado, que es una persona intolerante. Entonces se calla, está en una boda, 8 o 10 personas en una mesa, en un banquete, y nadie habla ni contra ninguna persona, ni contra ningún colectivo, ni contra ninguna categoría. Porque cualquier calificación sobre colectivo o categoría ya te hace ser una persona intransigente. No hay verdad, todo es opinable. Entonces todo el mundo se calla, para no parecer, para que no te señalen y te estigmaticen. Eso se llama la espiral de silencio, que los sociólogos lo saben y lo utilizan para acobardar a la gente. Y luego hay un grupo de rebeldes, que somos ya un porcentaje pequeñísimo,
que nos rebelamos contra esa tiranía, contra que nos quiten todos esos derechos fundamentales y todas esas, digamos, que tenemos adquirido ya y que ahora de pronto de un plumazo, a través de este instrumento, de este asalto a la libertad que es la ideología de género, nos resistimos a que asalten nuestros derechos más fundamentales. Y eso somos un porcentaje que estamos ahí, pues eso, dando la batalla. Decía Chesterton, y así se lo he puesto en una frase a mi amigo Luis, que la mayor parte de las tiranías no llegan porque los hombres malos quieren imponerlas, sino porque los hombres buenos no hacen nada para impedirlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Francis. Bueno, les recuerdo que tienen unos papeles para poder hacer sus preguntas, que las haremos al final de este espacio. A mí me gustaría empezar, Francis, por la frase de Benedicto XVI, que creo que no aparece en el libro, pero a mí me parece reveladora, de que la ideología de género es la última rebelión del hombre contra Dios. Pues claro, el hombre se rebela contra Dios por la muerte, porque el destino no es favorable, pero rebelarse contra el cuerpo no se nos había ocurrido hasta ahora, ¿no? Porque es tan primario rebelarse contra tu propio cuerpo, y además por mucho que te rebeles no lo puedes cambiar, pero ahora sin embargo sí. Ahora hemos decidido que podemos construir nuestra propia realidad y que aunque la biología, o sea Dios, o el destino, o lo que sea, nos ha hecho hombres, nosotros nos autopercibimos mujeres. Y mañana podemos autopercibirnos de otra manera. Porque somos perfectamente, y de esa manera supuestamente hemos ganado la libertad perfecta, ¿no? Sí, bueno, todo esto tiene una base filosófica que arranca desde muy atrás, pero efectivamente es una rebeldía contra Dios porque la ideología de género, por simplificarlo mucho, basa su dogma principal en que la realidad objetiva... no es relevante. No es que no sea relevante. La realidad no la niega la realidad. Lo que niega es cualquier interpretación objetiva de la misma. O sea, no niega la realidad, pero la interpretación objetiva, eso no. Es decir, cada uno puede interpretar la realidad como quiera. Por eso toma fuerza el sexo sentido, que se dice ahora. El sexo del sentimiento. Es decir, el sexo no es lo que yo he recibido de la naturaleza, sino lo que yo siento, mi sentimiento. Porque lo que yo he recibido de la naturaleza, que objetivamente está claro, no es relevante, es una anécdota, es algo anecdótico. Lo que vale es mi sentimiento, lo que yo interpreto que es. En realidad es lo que decía Zapatero, ¿no? Es la libertad la que nos hace verdaderos. Sí. Prostituyendo el texto del mismo Cristo. Sí, o sea que en realidad ese dogma está basado en ese pensamiento, digamos, filosófico, de que nada de lo recibido, por eso es totalmente anti-Dios, como decía Benedicto XVI, porque el cristianismo y las religiones que creen en la divinidad, el ser humano entiende que lo que tiene le ha sido dado, lo ha recibido o bien de la divinidad o bien de la naturaleza, pero lo ha recibido. La cultura no ha hecho nada para que yo tenga unos cromosomas XY o esta señora tenga XX, eso no lo ha hecho la cultura. El sexo es algo que hemos recibido. Para el creyente lo habrá recibido de la divinidad que sea, ¿no? Según su religión. Para el no creyente lo ha recibido de la naturaleza. Por eso, la visión realista del no creyente, pero que comprende que todo lo ha recibido de la naturaleza, no se contradice con el cristianismo, porque es una visión realista de la realidad. En cambio, esta visión es una visión totalmente subjetiva y constructivista. Pero en el fondo es el ser como dioses, entiendo, ¿no? Porque como yo soy Dios, puedo es antropocéntrica, puedo totalmente. ser mujer si me apetece, o tener sexo fluido mañana, o lo que quiera, ¿no? Porque soy Dios. Efectivamente, yo me doy a mí mismo el ser. Sí, exacto. Esa es Sin embargo, hay una cosa que la no frase que lo resume. De género, porque la ideología de género dice que uno se construye su propia realidad sexual, etcétera. Pero hay un montón de otros detalles que marcan nuestra realidad y nuestro ser en donde no se meten. Por ejemplo, no se meten en la paternidad. A mí me habría gustado a lo mejor elegir otro padre, no lo puedo elegir y nadie lo plantea. No se meten en la nacionalidad.
Oye, a mí me gustaría ser americano y soy español, por ejemplo, ¿no? No se meten con la raza. Bueno, hay algunos que ya sí. Y ya, lo máximo, tampoco se meten con la situación económica, ¿no? Porque yo soy millonario atrapado en el cuerpo de un obrero. ¿Y eso qué es? Sí, eso. O sea, ya sé que esto suena ridículo, pero en realidad el planteamiento de que yo soy un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer o viceversa también es ridículo. Y sin embargo estas otras ridiculeces no se plantean. ¿Por qué? Está lleno de contradicciones. La ideología está llena de contradicciones. Es un ataque al sentido común y un ataque a todo lo que es la razón, ¿no? Es un absurdo. Yo me acuerdo una vez me preguntaron en la radio, me hicieron una pregunta un poco buscándome. Esta pregunta se la han hecho a algunos políticos. Bueno, y si usted tuviera un hijo transexual, ¿qué haría? Entonces algunos políticos responden, pues yo lo querría mucho, yo lo aceptaría como es, y no sé qué. Y a mí me preguntaron esto, y yo dije, si yo tuviera un hijo transexual que me dice, papá, estoy en un cuerpo que no es el mío, yo le diría, lo primero que debemos hacer, hijo, es buscar a su legítimo dueño. La cosa no es de broma, hay gente que sufre esta situación y evidentemente no nos podemos burlar de esto. No nos podemos burlar de esta situación, pero tenemos que acoger a estas personas y ayudarles. Pero lo que no se puede hacer es porque haya una persona, un niño en un colegio que tenga esta disforia, esta disconformidad, esta incongruencia, esta confusión de identidad, porque haya uno que tenga ese sufrimiento y que hay que ayudarle y que hay que buscar los medios para que esa persona, esa discordancia, ese sufrimiento, la palabra disforia es lo contrario que euforia, viene del griego, que significa una persona que tiene una situación de sufrimiento. Que haya uno no quiere decir que tengamos que hacer una política para confundir de identidad a los otros 999 que hay en el colegio o 9.999. Ese es el absurdo y en realidad es una maldad. Porque, por ejemplo, en el Reino Unido han empezado con estas políticas de confusión de identidad de niños que no tenían ningún problema y de haber uno entre 10.000, ahora hay 8 y 9 por clase. Se están echando las manos a la cabeza. Y ha salido un informe además en el del Medical Journal, Medical of British Medical Journal, donde alerta de esta hormonización masiva y de todos los problemas que se están generando, ¿no? Y problemas de salud graves, porque lo que están haciendo es crear problemas donde no existía. Crear un problema donde no existía. Y luego dar un tratamiento al tema de la transexualidad, que como digo, no quiero bromear con eso, porque es un tema muy serio, le están dando un tratamiento equivocado. Porque los políticos no son los que tienen que hacer, no tienen que meterse a médicos ni a científicos. La ciencia es algo que debe estar fuera de la política, de la democracia. Es decir, la ciencia o es verdad o es mentira, o está una cosa demostrada científicamente o queda en pura teoría. O puede ser discutible también. O puede ser discutible. Pero entonces habrá profesionales que estén en un lado y en otro. Pero lo que no podemos hacer es que los políticos digan, nos reunimos aquí y votamos que la Tierra es plana. Sí, sí. Y como hemos votado por mayoría que la Tierra es plana, es plana. No, señor. Los políticos se están metiendo en un terreno que no les corresponde. Hay un tema, Francis, de tu tesis que no termino de entender y es la vinculación entre el movimiento LGTB y el movimiento abortista feminista. ¿Por qué crees que están en el mismo paquete? Bueno, el aborto es ideología de género. Mucha gente no lo entiende, pero, o sea, no lo sabe. El aborto es una variante de la ideología de género. La ideología es, digamos, la raíz, el tronco del árbol, y tiene muchas ramas. Una será pues, el tema de cómo se trata el tema de la transexualidad, desde una perspectiva constructivista y existencialista, donde, digamos, la existencia precede a la esencia, que decía Sartre. La mujer no nace, se hace, que decía su amante Simone de Beauvoir. Eso sería una de las ramas. La otra sería el tema del homosexualismo, del matrimonio homosexual, de los vientres de alquiler, y otra de las ramas es el aborto. ¿Por qué entronca con la ideología de género? El aborto entronca en la ideología de género por dos razones. La primera
es porque se considera la maternidad, el feminismo radical, considera la maternidad un lastre. Es como si las feministas de esta nueva ola, de esta nueva era, ya no son las feministas de equidad de otros tiempos que buscaban la igualdad de derechos y oportunidades, sino que hay una nueva ola de feminismo que considera que la maternidad es un atraso, es un lastre, es algo que les impide progresar. Es como si el patriarcado opresor se hubiera inventado la maternidad para no dejarlas progresar. Una mochila. Una mochila, es como si estuvieran en un cuerpo incómodo. Son hombres con un cuerpo que les molesta, porque la maternidad la consideran un problema. De hecho, y entonces el aborto, ¿qué es? Un acto liberador, un acto de emancipación de ese lastre. Sin embargo, ese matrimonio cuasi perfecto entre el lobby LGTB y el abortista se quiebra con los vientres de alquiler. Sí, efectivamente. Los vientres de alquiler... Entonces, ¿qué pasa? Que ese árbol... Pero ya lo resolverán. Robusto, ¿no? Bueno, de momento se iban a matar. Sí, pero lo resolverán porque siempre, cuando todos tienen un mismo objetivo, los cómplices... O sea, cuando dos enemigos tienen un mismo objetivo, buscan ponerse de acuerdo y se hacen cómplices. Y luego dicen, ya nos apuñalaremos cuando lleguemos al final. Pero de momento se pondrán de acuerdo. Se llevan bien, pero ahí tienen un punto de disidencia de no retorno. Porque para los homosexuales los vientres de alquiler son clave porque es la única manera de tener descendencia. Sí, pero para las feministas radicales... Porque la naturaleza no hace imposibles. Para el radicalismo feminista que odia la maternidad, que no le gusta la maternidad, su verdadero proyecto final es la fabricación de niños, pues ya la cirugía... O sea, los niños fabricados... En placa de Petri. Sí, los niños fabricados en el laboratorio. Ese es su sueño, porque así, de esa manera, ese lastre, ese problema que tiene la mujer que le impide desarrollarse como persona, porque la maternidad es como una mochila, como tú decías, que le impide, pues se lo quitan. Y ese es su proyecto futuro. Y ya están en esa idea. Entonces, claro, al final se ponen de acuerdo porque lo que quieren destruir es la maternidad, la familia, la paternidad, la filiación, todo eso. Dejar individuos solos que sean, pues eso, dependan del Estado. Entonces, ese feminismo radical aspira a eso. Y el mundo LGTBI lo mismo, por lo tanto el objetivo final es el mismo. Ahora mismo están en una guerra porque claro, todo el mundo homosexual sí le interesa los vientres de alquiler, porque es una manera de conseguir el niño que desean. Pero entonces las feministas dicen no, porque eso es una explotación, ahí es donde está la controversia. Pero, como digo, los cómplices, decía Platón, que cuando dos se ponen de acuerdo para hacer el bien son aliados. Cuando dos se ponen de acuerdo para hacer el mal, ya no son aliados, es otra palabra nueva que es cómplices. Correcto. Bueno, hablemos de paternidad porque a mí me parece muy interesante la desaparición de la figura paterna y masculina en general de la sociedad, ¿no? El valor de la masculinidad está estigmatizado. La virilidad es vista como una amenaza, como el patriarcado, como la autoridad excesiva, como no sé cuántos, ¿no? El valor del riesgo no existe, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso está ocurriendo en muchos ámbitos sociales, en general, en el mundo de la cultura, también en la educación, en la judicatura. Bueno, en realidad ahora lo que está sucediendo es que este nuevo marxismo de corte moderno ya ha sustituido. El marxismo se da cuenta, en la escuela de Frankfurt, los filósofos de la escuela de Frankfurt se dan cuenta de que el marxismo ha fracasado. El marxismo llevado a la práctica. Ellos son inteligentes, son gente muy pensadores, Horkheimer, Herbert Marcuse, Adorno, todo esto, se dan cuenta de que el marxismo llevado a la práctica ha fracasado. Y entonces intentan hacer un análisis en la escuela de Frankfurt de cuáles son los entresijos del alma humana para encontrar la infelicidad del hombre. ¿Por qué no se han podido cumplir, digamos, las promesas de igualdad, fraternidad y libertad que la Revolución Francesa propuso? Entonces se calientan la cabeza y empiezan a pensar. Estos tíos le dan muchas vueltas a la cabeza. Entonces sustituyen, o sea, entienden que el verdadero problema del hombre, de su sufrimiento, no está exclusivamente en la lucha de clases, sino que hay un lugar, una trinchera donde hay que, digamos, esta batalla. Que es la lucha de sexos, pero también... Que es la lucha en la familia, la injusticia de que se produce en la familia. Al padre. Sí, luchar
contra la injusticia que se produce en la familia. Y entonces se buscan un nuevo patrón opresor, que es el varón, y una nueva víctima proletaria, que es la mujer. Y entonces dicen, todo el origen de todo sufrimiento está ahí, en la familia, en esa opresión que desde tiempo inmemorial se ha producido por una estructura social que se llama el heteropatriarcado, y entonces sacan esta nueva teoría de injusticia social, que es el hombre opresor, la mujer oprimida. De modo que sustituyen la lucha de clases por la lucha de sexo. Y eso comienza ahí, en ese origen filosófico que rescata el feminismo, toda esa filosofía, que es una filosofía más, digamos, utiliza a Marx, pero más informada por Freud, y también un marxismo más próximo a Hegel, ¿no? Entonces, más humanizado, ¿no? Entonces, hay una feminista, a partir de Simone de Beauvoir y sus adláteres, sus discípulas, como por ejemplo Kate Miller, Firestone, etcétera, que cogen ese mensaje y dicen, lo personal es político. Es decir, la política ya no se tiene que dedicar los políticos a hacer carreteras, a arreglar las farolas, la economía, el turismo, no. Sino meterse en la cama. Ahora vamos a meternos en la vida privada de la gente, en lo personal, ¿para qué? Para esa injusticia que ellas dicen que existe, que es el patriarcado opresor, resolverla. ¿Y cómo se resuelve? Haciendo leyes que se metan en la vida privada de la gente. ¿Y cuáles son las consecuencias de que las mujeres hayan dejado de ser mujeres porque el movimiento feminista las ha desnaturalizado? Y los hombres también, porque vivimos en un complejo del acoso del movimiento feminista, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia social de esa desnaturalización tanto del hombre como de la mujer? Porque el marxismo, viéndose, digamos, desarbolado, porque su mensaje había quedado ya, digamos, ya no tiene sentido, porque la lucha de clase en Occidente ya no llama a nadie. Si vemos las manifestaciones del 1 de mayo, salen 4 gatos, que son los que están liberados y sus familiares, punto. Viéndose desarbolado en su mensaje, lo que hace es buscar otra excusa para seguir utilizando la confrontación, porque el marxismo necesita la confrontación para llegar al poder. Entonces, cogen este mensaje de la ideología de género, de la confrontación en los sexos, como herramienta para el poder. Entonces vemos cómo en esas manifestaciones del 8 de marzo sí que están llenas de gente reivindicando la justicia. Y ahora, en el Día de la Violencia contra Entonces la lo mujer, que hacen es utilizar este mensaje de ideología pura, de fanatismo, como instrumento político para que digamos, esta nueva ideología, esta masa de gente les empuje al poder. En realidad es una herramienta de poder. Es el marxismo, pero desde la perspectiva cultural. Así, en el mayo del 68 arrancó que ya las manifestaciones y los contenedores y los coches, ¿quién los volcaba? Ya no eran los obreros de la fábrica, era la universidad. Porque se sustituye una revolución por otra. Y a partir de ahí viene, pues, ¿qué pasa? Toda la labor que están haciendo, digamos, a través de muchísima propaganda, para lavar el cerebro a la gente y llevarnos a la conclusión de que es verdad eso del patriarcado opresor y que somos malos todos los hombres porque hemos nacido hombres, por algo en que no tenemos culpa. Yo he nacido culpable y no sabía por qué yo era culpable. Tenemos el gen sí, de la violencia. Entonces eso que es un disparate jurídico, que es hacer leyes de autor, leyes por una razón, digamos, de la propia naturaleza, por ser negro, por ser judío, por ser varón, eso que es un disparate jurídico, la gente se lo ha terminado creyendo. Pero es porque la propaganda es tan potente que han apagado todas las luces y nos han mostrado el foco solamente donde les interesa a ellos. Lo cual es bastante increíble porque nos ha costado muchos siglos alcanzar la igualdad jurídica y ahora de repente hemos dado marcha atrás casi sin darnos cuenta, ¿no? Y sin que haya casi prácticamente respuesta. Hay un tema que también me gustaría hablar, Francis, y es el tema de lo que tú llamas la industria, porque todo esto es una maquinaria para alcanzar el poder, pero también una maquinaria en la que vive muchísima gente, porque la izquierda está muy acostumbrada a vivir enchufada en el presupuesto. Pues sí, efectivamente, tienes toda la razón. Toda esa industria de grupos, de lobbies, no sé qué, todos enchufados y muy bien regados de dinero público. Por ejemplo, para que nos hagamos una idea, solo en Andalucía hay más de 2.000 asociaciones feministas subvencionadas. 2.000. Extrapolemos eso al resto de España. O sea, esto es un negocio también. Una ideología, para que se sostenga, tiene que tener una red clientelar y una red de cómplices.
y una Gestapo, por así decirlo, ideológica. Por eso se crean los observatorios. ¿Para qué? Para que haya, digamos, un ojo de Sauron que vaya mirando a todo el disidente y lo denuncie y lo aniquile. Ya sea un profesor de universidad, un periodista, lo que sea. Entonces se crean los observatorios ideológicos, se crea una red clientelar, gente que vive de esto, vive mucha gente de esto, porque debe de sostenerse esta farsa, porque es un fanatismo absurdo, debe sostenerse también con gente que viva del cuento, que aunque saben que es mentira. Pasaba en el régimen nazi, había médicos que iban por las universidades enseñando la superioridad de la raza aria, y lo demostraban científicamente. Ellos hacían ahí el cerebro tal, más desarrollado, el cráneo de los judíos es más pequeño, porque no sé qué, porque necesitan gente que esté, digamos, comprada para defender sus teorías, porque si no, no se sostienen. Son absurdas, no llueve hacia arriba, y todo el mundo ve que no llueve hacia arriba. Claro. Entonces, como no, o sea, es absurdo, pero se sostiene también a base de la pasta, lo que tú has dicho. Muy bien, bueno, pues abrimos turno de vuestras preguntas. Tenéis los papeles. Muy clarito, muy clarito. ¿Qué es lo que está pasando hoy mismo? No hemos acabado. Así que, mucho. No, está bien. Hoy mismo han cerrado 2 páginas web. Teresa, no nos hemos alargado mucho. ¿No nos riñe? Sí, están antes. Han mandado esto que lo mandas A ver, hay una pregunta que dice... ¿No nos regaña? Hay una pregunta que dice: ¿a quién con nombre y apellido se puede atribuir el origen de la ideología de género? Bueno, el origen es muy complejo, es muy complejo. Son muchos, Simón de Simón de Beauvoir no, o sea, esos son posteriores. La ideología de género en realidad es una rebeldía contra Dios, ¿no? Yo lo he estudiado y lo explico aquí en el libro. No lo he leído en ningún sitio, es que yo le he dado muchas vueltas a la cabeza. Y desde el punto de vista filosófico es decir, bueno, yo me doy el ser a mí mismo. Es una rebeldía contra Dios, decía Benedicto XVI. Decía aquella frase tan famosa de pienso, luego existo. De Descartes. Sí, Descartes dice pienso, luego existo, pero en realidad, si nos damos cuenta, dice Gassendi, que es otro filósofo contemporáneo suyo, que cuando dice Descartes pienso, luego existo, en realidad no está diciendo el origen, o sea, la demostración de que yo existo es que estoy pensando. El ser me lo doy yo a mí mismo. No, ese no es Descartes. Mientras pienso. Ese no es Descartes. ¿Por qué pienso? No, ahora te lo explico. O sea, ese no es Descartes. Descartes dice, la manera de demostrar el racionalismo, que va, digamos, en contraposición al empirismo que proviene de lo que tú percibes. Descartes dice, lo que yo percibo puede ser engañoso. Entonces, la mejor manera que tengo de demostrar que existo es partir de la razón. Como me estoy viendo a mí mismo, que estoy pensando, eso demuestra claramente que existo. Pero nada más. O sea, pienso, por lo tanto, se demuestra que existo. ¿Vale? Pero entonces llega Gassendi y retuerce el mensaje, le da una vuelta. Porque él discutía mucho, era un contemporáneo suyo, discutía mucho y intentaba ridiculizar su planteamiento, ¿no? Es bastante largo y complejo. Dice Gassendi, vamos a ver. Si nos damos cuenta en francés, ¿cómo se dice? Je pense, donc, je suis. Je suis, dice. No dice je existe, que la palabra existe en francés. Existe en francés esa palabra, pero no dicen eso. La traducción es je pense, donc je suis, que significa yo pienso, luego soy. Entonces, retorciendo el argumento, dice, soy porque pienso, es decir, yo pensando me doy a mí mismo el ser. Si yo no pensara, no existiría. Eso es. Entonces, yo me doy a mí mismo el ser, porque si Dios no existe, el que me da la existencia a mí mismo soy yo pensando. Por eso, para el ideólogo de género, el que está en estado de coma no tiene una dignidad, porque no se autopercibe, no piensa, no siente, es como un vegetal. Y el bebé tampoco. O el niño no nacido. Claro. Por eso el aborto tiene una ligazón también con la ideología de género,
porque no se autopercibe, no se... Entonces se puede eliminar sin tener ninguna culpa, porque es alguien que no es persona. Mientras que en nuestra cultura cristiana, nuestra dignidad no depende de que tú seas listo, tonto, o tengas Alzheimer, o estés en estado de coma, o no nacido. En nuestra cultura, nuestra dignidad es previa a todo eso, porque nos viene de que estamos hechos a imagen de Dios. No depende de nosotros, no nos construimos nosotros a nosotros mismos el ser. No es pienso, luego soy, o sea, yo me doy el ser. Eso lo explica Gassendi, y yo lo explico aquí. Entonces, es un retorcer ese argumento de Descartes, que Descartes sí era religioso, sí creía en Dios. Retorcer el racionalismo para llevarlo a esa conclusión. Al final, y a partir de ahí arranca, luego ya llega Simón de a lo de Zapatero, que luego llegan los es el filósofos, hombre el que merece adoración y el que aquí hay que ponerse delante. Luego llega Hegel, Engels, Marx y luego todos los filósofos de la escuela de Frankfurt, y luego ya el existencialismo, que decía yo hace un momento, de Sartre, que decía, la existencia es anterior a la esencia, porque si no existe Dios, no hay nadie que la haya concebido. Por lo tanto, yo me la doy a mí mismo, yo la construyo. Luego Simone de Beauvoir dice eso, la mujer no nace, se hace, es decir, la mujer nace, su biología es algo anecdótico, y soy yo la que me doy a mí mismo, y me construyo a mí mismo como yo quiera. Mujer, hombre, o lo que yo quiera. Y de ahí viene luego todo el movimiento posterior, que termina en el disparate del movimiento queer, con Foucault y Judy Butler, etcétera, que ya, como tú decías al principio, yo ya no soy, la mujer no nace de bien mujer, o sea, de bien mujer se hace, sino que ya me hago lo que yo quiera. Y hay ciento y pico posibilidades. Hay 120 sexos y además puedes cambiarlo. Género, Perdón, y puedes cambiarlo cuando quieras. Bueno, si no tienen más preguntas, yo tengo dos... Me disculpan que me alargue tanto, pero dos últimas rápidas porque creo que estamos ya en tiempo. Una es si puedes contar lo que cuentas. Me preguntan muchas cosas que me provocan. Si puedes contar lo que cuentas en el epílogo, que a mí me ha apasionado, porque cuando se estaba negociando la ley LGTB en Murcia, él es de Murcia, pues había un grupo de respuestas, o Asociación Libertas, donde fueron a hablar con los responsables políticos y tal, ¿no? Entonces tenían una cita y ocurrió una anécdota que para mí apasionante, que pueden encontrar en el libro, en el epílogo, que se la puedes contar. No lo van a leer. No lo quieres matar. No lo van a leer, entonces. Bueno, pues yo simplemente les digo... Recomiéndalo tú. Última, sí, pues la anécdota es impresionante y revela mucho cuál es el nivel de los políticos en España. De bajeza moral. Exacto, de bajeza moral. Y por qué ha pasado lo que ha pasado en el último año políticamente, en el último año en España. Yo tengo una última pregunta, Francis, y es... Bueno, todo esto que es lamentable y es un escenario penoso, ¿nosotros qué podemos hacer? ¿Cómo podemos responder ante este tsunami que nos ha llegado y que parece que no podemos respirar? Yo esa pregunta la hice una vez en una conferencia que dieron en la universidad, en el CEU, en el San Pablo CEU, y estaban allí pues, ponentes muy interesantes y explicaron cosas de gran sabiduría, pero al final, frente a todo esta apisonadora, que es la ideología de género, que ya se está implantando con leyes que son verdaderamente tiránicas, y ya hemos llegado a la tercera etapa y vamos para la cuarta, que es la etapa de la tiranía, donde nos van a quitar a los hijos, claramente. Pues... porque ya se está viendo en otros países. Si yo dijera estas cosas porque me las invento, mucha gente dice, estás exagerando, eso no va a pasar aquí. Sí va a pasar, porque ya está sucediendo. Yo he vivido en Inglaterra, en Londres, y yo eso ya lo he visto. Yo he estado viviendo ahí con mis hijos escolarizados, y yo eso ya lo he visto. O sea, no me lo estoy inventando. Y lo he visto en Alemania. Cuando he estado trabajando en Estrasburgo, durante mucho tiempo, pues también he tenido amigos en Alemania, y he visto cómo ya está sucediendo. Entonces, la pregunta que yo hice fue precisamente al presidente del Foro de la Familia, a Calabuch, y él públicamente fue muy sincero.
fue un hombre muy sincero, a mí me gustó su respuesta. ¿Qué podemos hacer? Y él dijo, no lo sabemos. No sabemos cómo hincarle el diente a este problema. Porque desde el punto de vista jurídico está todo tan bien atado que no se puede ir contra esto. Y encima todos los partidos están a favor, salvando alguna excepción honrosa, que ha aparecido hace poco en escena. Entonces, ¿qué se puede hacer? No lo sabemos. No podemos ir jurídicamente, no podemos ir contra esto de ninguna manera. Nos agotan, intentando que si el PIN parental, si todo eso sirve para poco. Si al final está todo metido transversalmente en todas las asignaturas. Habrá un padre que utilice el PIN parental en un aula, habrá 2, habrá 5, y las demás no quieren molestarse, o piensan que no es importante, o tienen miedo. Que no dejan la dirección tampoco. O tienen miedo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo estoy convencido de que la única fuerza que puede luchar contra esto es la paternidad. O sea, la fuerza de la paternidad es lo que puede vencer a esto. Es decir, el amor que existe de los padres a los hijos es una fuerza que yo creo que tiene la capacidad y la fuerza suficiente de superar este problema. Y como así lo creo, por eso estoy luchando. Si yo pensara que está todo perdido, pues no estaría perdiendo el tiempo. Y es por eso que estoy escribiendo y estoy dando conferencias, y estoy luchando contra esto para hacer pedagogía y enseñarles a los padres que viene el lobo, que viene el lobo, y que en nuestras manos está darle la vuelta a este problema. Pero no en manos de los políticos, no, en manos de la paternidad, porque los abogados les da igual, los médicos se esconden debajo de la mesa, los colegios de médicos, los políticos pues se pliegan a lo que dicen las normas y las directrices globalistas, porque no les duele. En cambio a los padres nos duelen los hijos, cuando empiece a aparecer el sufrimiento, cuando empiecen a ver que están destruyendo la infancia y nosotros empecemos a ver que la tiranía empieza a hacer estragos, yo estoy seguro de que habrá un levantamiento de los padres, de la paternidad como una revolución en contra de esto, y seremos capaces de vencer. Yo estoy convencido de que la fuerza de la paternidad vencerá esta ideología. En América Latina hay un movimiento que se llama Con mis hijos no te metas, y ese es el que se ha levantado de manera brutal. Una última pregunta antes de cerrar. Francisco, tengo entendido que usted en Murcia ha hecho un movimiento civil muy fuerte y ha reunido a muchos padres. Cuando lo oigo escuchar, hay poco por hacer, me queda la duda, me entra la duda, ¿qué hizo usted entonces en Murcia para concientizar a estos padres y formar esta fuerza? Sí, bueno, esta asociación Libertas es a nivel nacional. Lo que pasa es que surge en Murcia pues, por un grupo de padres que cuando vemos estas leyes coactivas y totalitarias, pues nos alarmamos. Y nos reunimos pues 50 familias en un salón que nos prestaron, y así comenzó la asociación, de una forma espontánea. A partir de ahí pues empezó a generarse pues, una actividad de voluntariado y empezamos a dar conferencias, charlas por las parroquias, hacer pedagogía y hacer pues todo lo que estamos haciendo de divulgación, etcétera. Es verdad que en Murcia es donde más presencia tenemos. En Murcia, no sé, tenemos ya unos 19.000 personas. Lo que pasa es que luego ya vamos creciendo. En Valencia también tenemos mucha gente y poco a poco pues estamos creciendo en otras provincias, pero lentamente. No vamos a decir que esto vaya muy rápido. Pero nuestra vocación es, pues no tiene límite. Nuestra vocación es concienciar a los padres, hacer pedagogía y convencerles de que esto es un mal, y a partir de ahí pues cada cual tiene que coger en peso su historia y no esperar a que otro le resuelva el problema. Tenemos que resolverlo nosotros. Es verdad que también los políticos están dándose cuenta de que hay un movimiento social en contra de todo esto, y por eso han surgido nuevos partidos que son la representación de toda esa disconformidad y de toda esa rebeldía. Y también los partidos que, digamos, que han tomado una deriva equivocada, pues se les está invitando a que reflexionen y se den cuenta que de ese modo están perdiendo electores. Entonces, esa es la clave, intentar que de la sociedad de abajo, otra vez Daoy y Cibelarde resuelve el problema. Desde abajo tenemos que resolver esto, no esperar a que nos lo resuelvan desde arriba. Y eso es digamos, el movimiento civil de la Asociación Libertas.
A partir de ahí, pues nos dimos cuenta también de que había que hacer una labor de investigación y hacer una labor, digamos, de recopilación de información para hacer una guía académica, aunque son libros divulgativos, pero tienen un soporte documental y de referencia absolutamente académico. Entonces nos dimos cuenta que era necesario, entonces nos pusimos a recopilar información y yo, pues, a perder noches sin dormir para escribir y para sacar esta trilogía que hoy los ofrezco a ustedes. Hoy se entrega el primer tomo, en abril o mayo les ofreceré el segundo y en otoño del año que viene el tercero. Y yo qué sé, estoy muy agradecido de que estén ustedes aquí hoy. Lo tenemos que dejar aquí porque se nos ha ido el tiempo. Vamos a seguir luego, si queréis, en charla informal. Así que nada, muchísimas gracias, Francis. Hoy es 28 de noviembre, pero en realidad es un 2 de mayo. Espero que hoy sea un 2 de mayo y sea la fecha del levantamiento popular frente a esta tiranía. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias.